Tenemos que ir ya con la tertulia dedicada a las hermanas mayores, ¿verdad, Sí, es la primera tertulia. Queremos dedicar un tiempo a la familia. Nos preguntamos si ser el primogénito influye en el carácter y también si se suele cargar con más responsabilidad al primero de los vástagos que a los demás, que al resto. Hay quien dice que son los más mimados, pero también los primeros en ser destronados. Pues bien, de todo ello queremos hablar con los invitados que nos acompañan. Síganme, por favor, que les quiero presentar, por un lado, a Albert Sarró, que es psiquiatra, psicoterapeuta y terapeuta sistémico, dirige el Centro de Terapia Familiar de Barcelona. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y presentamos también a Montserrat Aiguer, profesora del Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza y coordinadora del Máster de Autoliderazgo y Conducción de Grupos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues para empezar, queremos saber si realmente influye en el carácter esto de ser el primogénito, el hermano mayor. ¿Empezado yo? Sí, creo que ¿quién todos pensaríamos que sí, ¿no? Después luego podemos hablar de qué manera puede influir, de qué manera no puede influir, o si es imposible evitar que te influya. A nivel de tópico sí que podríamos decir que sí que puede influir. Lo que yo creo que hay que tener presente, una cosa importante, que ser el hijo mayor no deja de ser un rol. Y es un rol en la familia, y en la familia ese proceso de socialización, que dependiendo de cómo se dé ese proceso de socialización, una persona es de una determinada manera u otra. Sí que en el carácter, el ser mayor sí que influye en la personalidad, en el comportamiento, pero también el cómo se dé ese proceso, cuántos hermanos vas a tener, si la familia es muy grande, si son pocos hermanos, la diferencia que hay entre ellos, y sobre todo en ese proceso, ¿no? La cultura tiene también mucha importancia, y sobre todo en esas familias, ¿no? Si es un matriarcado, si es un patriarcado, y eso va configurando lo que uno es, ¿no? Claro, pero Montserrat, apuntabas al comienzo que hay muchos tópicos alrededor de la figura del hermano mayor. ¿Cuál sería el que más se repite? Albert. Yo diría que es la responsabilidad. El hermano mayor tenemos que considerar que es el primer hijo, por lo tanto está inaugurando una función nueva. La pareja pasa de ser pareja a otro sistema que decimos nosotros, que es a ser padres. Y esta es una tarea completamente nueva. Puede ser más nueva o menos nueva, precisamente en función del lugar que haya ocupado el padre y la madre en sus respectivas familias de origen. De manera que, como podemos empezar a ver, la complicación de las influencias puede ser suprema. Uno de los tópicos, ¿no?, que se dice que también los padres, al inaugurar el hecho de ser padres con su primer hijo, la exigencia, ¿no? A veces sí que se habla de que a lo mejor son más exigentes con sus hijos, se les pide más, ¿no? También es verdad que el primer hijo, aunque se le puede exigir más, no hay que perder de vista que durante un tiempo es el primero. Y toda la familia se centra en él. Y acostumbra a tener más atención. Exacto, tiene más atención. También hay teorías, por ejemplo, que decimos que ese trabajo que la familia da al niño en cuanto a darle recursos, tanto más de maneras de hacer como recursos... Son más mimados, por lo que veo entonces. En un principio sí, pero también reciben más, ¿no? Entonces todo eso que reciben, hay un determinado momento cuando vienen los demás hermanos que va a tener que empezar a dar esos recursos que ha recibido. El problema es cuando no los da, ¿no? Pero en un principio reciben mucho, además de mucha calidad, porque es el principio, se generan vínculos afectivos también muy potentes y está muy claro qué papel tiene, y después habrá que los segundos o terceros tendrán que hacerse un lugar, ¿no? Pero bueno, tiene un papel muy importante en la familia, incluso también es el que está más relacionado con los padres, el punto de referencia que tiene son los padres en cuanto a las normas. Hay estudios que dicen que se adaptan más a las normas, son más normativos, tienen que abrir un poco el camino al resto y también incluso influye en esas capacidades más, ¿no?, más cognitivas, que los hermanos pequeños tendrán otras, ¿no? Y hablando de papeles, Montserrat, ¿son más líderes? Es decir, ¿ejercen más la autoridad? Totalmente. ¿Sí? Sí que se ha visto un poco. El hecho también es verdad que al principio, al estar ellos solos, también están más acostumbrados a un tipo de liderazgo más vertical, ¿no? Están más cerca de los padres y ven ese modelo, ¿no? Después van a tener que aprender a hacer ese liderazgo entre iguales. Horizontal, sí. Horizontal, pero sí que es verdad que incluso para mantener su poder e influencia, ¿no? También hay como un mensaje que se da en las familias, ¿no?, de que el hermano mayor tiene que ocuparse del resto, y eso también marca una influencia, eso marca también el cuidado, ese guía, ese tutor que los padres también
Hay una cosa importante, ¿no?, de los roles, es que en la familia uno es aquello que te ponen y aquello lo que uno va a ir desarrollando, ¿no? Pero se generan muchas expectativas y uno las coge o no las coge. Pero con eso también va a tener que lidiar, ¿no?, el hermano mayor. Bueno, siempre les lleva unos años de ventaja, que pueden ser 1, 2, 3, cuando llega ya a un cierto lapso más grande, como por ejemplo 6 o 7 años, entonces ya se rompen todas las previsiones, porque es como si fuera ya es otro espacio, o sea, ya hay demasiada distancia entre los hermanos, lo cual rompe muchas de las influencias, pero él, cuando llegan los otros hermanos, él ya conoce a los padres, ya conoce toda una serie de cosas. Yo recuerdo que soy un segundo hermano, que cuando siempre me fijaba en lo que le pasaba a mi hermano mayor con los padres, porque yo aprendía todo aquello que a él le reñían por una cosa u otra. Yo quizás lo hacía, pero ya lo hacía de escondido, o sea, en ese sentido tenía una ventaja. Pero el hermano mayor tiene la ventaja de que él sabe mucho más que los demás, les lleva unos años de conocimiento previos. Cuando los demás llegan no tienen la madurez, por supuesto, o sea, ya vienen más inmaduros y han de ir fijándose en él para ir aprendiendo muchas cosas. Y esto le convierte en líder, aunque no quiera, por decirlo así. Y la carga de responsabilidad va implícita también. También, claro, sí. Una parte porque también se la han puesto así, ¿no? En la familia También es importante que a veces el hermano mayor no solo es el primero, ¿no? Muchas veces se genera... Es un rol y a veces no tiene por qué estar relacionado con el número, sino que en las familias el que ejerce esa influencia, ese liderazgo en los hermanos, cuando son un poco más mayores, a lo mejor puede ser un mediano, ¿no? También a quien se le da el poder, el estatus en la familia, y a veces no es el mayor, ¿eh? A veces no es el mayor, porque a lo mejor el mayor tiene un tipo de personalidad que no asume ese rol y lo va a asumir cualquier otro. Y en eso los hermanos, desde la competitividad, ¿no?, sana, ahí tienen el cómo ganarse un peso, un lugar en la familia, y si no hay un líder entre nosotros va a salir otro, a nivel informal. Creo. Y en el caso del primogénito, en este caso, en lugar de hermano mayor, que sea una mujer, ¿el rol, Montserrat, cambia, varía? ¿Se les trata de diferente manera? Yo creo que eso, aparte de ir un poco a la parte del género, ¿no?, hay que ir un poco también al modelo en la familia, ¿no? Si hay un matriarcado, depende un poco, si hay un matriarcado o un patriarcado, ¿no? Porque si es una familia más tradicional y donde impera el poder lo trae el padre, el hecho de que la hermana mayor sea una hija, eso marca la diferencia si hay un matriarcado y la hija mayor es una mujer, ¿no? Yo creo que lo que marca más, sin duda, es la cultura y ese proceso de socialización que hay en casa, en los valores y las creencias que se transmiten, más allá, ¿no?, que sea una mujer o un hombre, ¿no? Albert. Sí, desde el punto de vista del género, realmente la mujer, igual que el hombre, aprende de los papeles que encuentra en su propia casa. Pero también se puede decir que la mujer, la primera hija de hijas, por ejemplo, es más bien, tiene un carácter también más mandona, o sea, también vuelve a pasar lo mismo. Ella ha aprendido antes y ha tomado responsabilidades antes, y cuando vienen los demás han de aprender de ella. Y ella es la que conoce ya el contexto, conoce a los padres y de alguna manera da muchas indicaciones. Sí, también te podríamos decir que a lo mejor a mí no me gusta mucho el hecho de poder marcar que el hombre es una determinada y la mujer es de otro, ¿no?, porque estaríamos un poco simplificando, pero sí que es verdad que hay unas habilidades más, a lo mejor, de cuidado, más de contención, de cuidado en la familia, y a lo mejor en el hombre más la gestión, ¿no? Aunque no me gusta mucho, yo creo que hay que ir más a la persona, a la familia y cómo se da ese proceso y al carácter, ¿no? Claro, los condicionantes culturales siguen teniendo hoy en día mucho peso, porque todavía hay ciertas zonas, ciertas regiones donde el hermano mayor es el heredero. Sí, ¿no? Sí, diferentes. Yo creo que sí, que aún tiene un cierto peso. No determina como determinaba antes a nivel legal o a nivel familiar, pero sí que es verdad que aún tiene una importancia, porque la cultura va marcando, la cultura a nivel de la cultura más genérica, más universal, pero también la cultura que hay en las casas, que eso no hay que abandonarlo, ¿no? El cómo somos nosotros, ¿no? Si somos más conservadores, si somos más progresistas, y también más la cultura del país o de la zona, ¿no?, que sigue marcando carácter, ¿sí? Se ha visto que el carácter no solo hay una predisposición genética, sino que mayoritariamente lo hace dónde vives, cómo te relacionas, y desde ahí la cultura sigue marcando mucho, ¿no?
Hay un aspecto aquí que es el paso de la epistemología lineal, individual. Individuo quiere decir indiviso. Es decir, nosotros vemos cuando se pasa de lo indiviso a la valoración del contexto y a la complejidad de las interacciones entre el contexto y el individuo, cuando estamos hablando de esto, si hablamos de sistemas, por ejemplo, podemos hablar del sistema familiar, dentro del sistema familiar podemos hablar del sistema parental, del sistema conyugal, o sea, hay toda una serie de subsistemas y hay unas jerarquías de subsistemas y de suprasistemas. Entonces, lo digo porque cuando estamos hablando de estas cosas, yo podría decir otra cosa respecto a los hermanos, que es que al final, dentro del proceso de vida de todos los hermanos, no hay ninguno que tenga unas ventajas especiales. Tengámoslo en cuenta. Cada uno hará las funciones en función del contexto en que nace, del país, de todo. Y ahí pero claro, hablando de funciones, Albert, es curioso, mira, tenemos una foto de los hermanos Gasol. ¿Hasta qué punto, esa sería la cuestión, hasta qué punto el hermano mayor puede condicionar la actividad para que el hermano pequeño siga los caminos o siga el paso que ha marcado el mayor? ¿Hasta qué punto? Sí, ¿hasta qué punto? Yo creo que es imposible marcar un punto, porque aquí tenemos otra vez la influencia de los padres, de qué manera han potenciado y han respetado también, es decir, nos podemos mover en el mundo del poder o en el mundo del reconocimiento. Desde el mundo del reconocimiento hay una aceptación y una potenciación de cada individuo, sin necesidad de enfrentarlos. Desde el mundo del poder, en cambio, entramos en otra ideología totalmente distinta. Y todo esto está influyendo, o sea, estamos siempre moviéndonos en una complejidad de factores que es lo que introdujo la sistémica, porque primero estábamos siempre buscando la división, el individuo, esto es lo principal, este individuo tiene estas características, después del individuo hemos pasado a desmenuzarlo todo hasta el átomo, y luego dentro del átomo nos hemos encontrado que hay subatómicas, porque hemos tenido que inventar otro nombre, y no sé si nanoatómicas, ¿no? Sí. Y todo esto resulta que cada vez estamos viendo que todo está relacionado. De manera que cuando estamos hablando incluso de, mira, si yo supiera las características, por ejemplo, que el hermano mayor le predispone hacia un tipo de esposa o de compañera, esto me puede facilitar desde el punto de vista de conocimiento el buscar más bien este tipo de compañera. Claro, pero en cierto modo tener a tu hermano mayor como modelo a seguir, si te gusta en este caso el baloncesto, pues lo tenías más fácil. También, ¿no? Hombre, exacto. Yo creo que sí. Esta también es la simplificación, es mucho más fácil y si se ha creado la buena relación entre ellos, y aquí entramos en el mundo de la relación. Sí, yo creo que sí, también un poco la influencia que tienes, yo creo que los hermanos Gasol no los conozco, claro está, pero que seguro que a nivel del contexto familiar se ha invertido mucho en tiempo, en cultura del baloncesto, de unos valores que ellos habrán mamado, si se me puede permitir la expresión, ¿no? Lo han vivido mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que es verdad que en ese proceso de cooperación de los hermanos, seguro que hay... Para poderse identificar, hay un proceso, en ese proceso de identificación de iguales, tienen que diferenciarse. Entonces, siendo iguales y teniendo en la familia un valor muy importante, supongo el básquet, el deporte, la vida sana, entre ellos dos han tenido que buscar una diferenciación para poder ser exitosos en lo suyo y tener un lugar, ¿no? Claro, y en ese proceso están también presentes los celos. ¿Hay muchos celos habitualmente entre los hermanos, mayores y pequeños? Yo diría que los celos o la envidia es un factor humano que está en todas partes, ojo. Entonces, esto va a depender mucho de cómo sean tratados los hermanos por los padres. Si tú notas la diferencia de que tu hermano es más valorado, esto te va a repercutir de una manera o no, si no la hay. Yo creo, en el proceso, los celos, yo diría más, es un proceso, los celos serían buenos como proceso adaptativo, el que es un hermano, el primero, y recibe todas las atenciones y en un determinado momento llega otro, es bueno y es saludable que te resientas un poco. Incluso los celos son adaptativos para enfrentarte y tener habilidades y hacer frente, ¿no?, a aquello que quieres conseguir. La cuestión es que tiene que ser adaptativo y no tiene que llegar a bloquear al individuo ni llegar al sufrimiento, porque entonces ya hablaríamos de lo que serían los celos patológicos, ¿no? Pero yo creo que tienen que estar y es un proceso adaptativo y marca salud siempre que sean en ese proceso, ¿no? O sea, esa rivalidad, esas peleas entre hermanos, ¿es algo natural? ¿Podemos decir, Albert, o no? Bueno, es natural, pero puede convertirse en patológico en la medida en cómo se ha tratado por el medio.
Es decir, si había una frase de Mateu-se, pero no os feu mal. Mataros, pero no os hagáis daño. En la medida que se les da a los hijos la responsabilidad, que naturalmente la tiene más el mayor, porque si no se cae siempre en la protección del menor, porque tiene menos fuerza, porque sabe menos, por tal y cual. Pero esto, si se le da la responsabilidad, el mayor puede coger esta responsabilidad, si no lo siente tanto como una... Si siempre hay la cuestión del respeto humano, de lo que decía del reconocimiento de la persona. ¿Algún consejo ya para ir concluyendo, Montserrat, para los padres que nos estén viendo? Hombre, yo creo que lo que es bueno es se me ocurre el hecho de tratar a cada uno la igualdad de la diferencia, quiero decir. El tratar a todos por igual posiblemente no sea bueno en cuanto a que cada uno tiene unas características, una personalidad, y yo creo que hay que poder ver al hijo que está delante y poderle adecuar a esas características, ¿no? También es verdad que ayudar un poco a la gestión de esas dificultades, como decían, es decir, los celos, el tener un hermano, es un entrenamiento en la familia de lo que será la gestión, la cooperación, el conflicto, y poderles ayudar en ese proceso a que resuelvan, no solo tapar o evitar, ¿no? El sentido común de ver a cada uno cómo hay que tratarlo de manera diferente según lo que es, y la oportunidad de acompañar a los hijos en ese proceso, poniéndole, por ejemplo, nombre a las emociones, y que ellos también se vayan autogestionando, ¿no? Porque entre iguales a veces es más fácil. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a los dos por la visita. Mucha Gracias. suerte.